Bueno, vamos a continuar nuestro estudio en capítulo 6 en el libro de Génesis. Entonces, por favor, abren sus Biblias, capítulo 6. Hoy no vamos a leer el pasaje, pero sí quiero orar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Gracias, Padre, porque nos has reunido aquí. Y conocemos, Dios, reconocemos que estamos aquí por tu gracia, por tu misericordia. Tú nos has comprado con la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias. Y venimos con corazones agradecidos, con gozo, cantándote con gozo, alegres, porque tú nos has dado vida, nos has perdonado en tu Hijo. Gracias, Dios, por esa obra y gracias por tu palabra, que esta tarde tú quieres hablarnos. Eres un Dios bueno y íntimo, personal. Quieres hablar a tu iglesia personalmente, a cada de tus hijos. Y también si viene alguien que no te conoce, Padre, sabemos que lo amas y quieres tocar sus corazones. Entonces nos rendimos a ti, lo que tú quieres hacer. Pedimos, Padre, por tus bendiciones sobre ese servicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, lo primero que queremos ver en este gran capítulo, estamos en el evento conocido como el diluvio, y estamos viendo algo muy importante. A veces vemos este capítulo, pues es un evento que pasó hace mucho tiempo. ¿Por qué es tan importante hoy en día? ¿Por qué estamos estudiando de un diluvio que sucedió en el día de Noé? Pues van a ver que es muy importante, es muy significante, hay muchas lecciones y es muy práctico para hoy en día, gran verdades para hoy. Porque yo sé que hay preguntas, algunos piensan, pues realmente sucedió, realmente hubo un diluvio tan grande que inundó todo el mundo. ¿Por qué Dios iba a permitir esto? ¿Cómo es posible esto? ¿Realmente hay una manera de escaparnos del juicio? Y sí hay. Eso es la esperanza que vamos a ver. Hay esperanza, hay una manera del escape del juicio. Y eso es lo que queremos ver. Pero primero lo que vemos una sentencia de muerte que Dios declara. En versos 11 al 13 de Génesis 6, noten esto, la sentencia de muerte. Voy a leer comenzando en verso 11. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Eso es lo que me refiero. La sentencia de muerte, declarado por Dios. Son sus palabras. Pero quiero que sepan algo, que es el corazón de Dios. Esa declaración lo hizo Dios con un corazón roto. Porque se recuerdan el domingo pasado, que es lo que vimos en verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque vio la condición, vio la corrupción y sabía lo que va a tener que hacer. Pero sabemos la voluntad. Por eso es tan importante tener toda la perspectiva, estudiar la Biblia capítulo por capítulo, porque sabemos el corazón de Dios. Sabemos que el pecado rompe el corazón de Dios, pero también sabemos que Dios quiere comunión con el hombre. Entonces no es un Dios ya enojado que como nomás quiere juzgar, quiere dar su ira. No, es un Dios de paciencia, que quiere una relación íntima con el hombre, con nosotros. Pero sí rompe el corazón de Dios ver esta maldad en toda la tierra. Eso es lo que estamos pasando. Llegó un límite antes del diluvio. En verso 3, y eso ya lo estudiamos, dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Noten Salmos 5:4. Fíjense cómo dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Entonces Dios declara esa sentencia de muerte, no porque es malo,
Él es bueno. Todo lo que Él hace es bueno. Pero sí le rompe su corazón viendo la corrupción totalmente, corrupción total. 3 veces se menciona, solo en 2 versos. Se corrompió la tierra, verso 11. Y otra vez, estaba corrompida. Y otra vez en verso 12, corrompido, otra vez. Esta palabra corrompido significa destruido también. Interesante. Entonces la gente, el mundo en estos días ya estaban destruidos por sus acciones, por el pecado, por la caída. Entonces realmente el diluvio más bien limpia todo. ¿Sí me explico? Ellos ya están destruidos. El pecado ya los destruyó. ¿Tenían una oportunidad para venir al Señor? Claro que sí. Tenían esa opción. Esta gente decidió de no venir a Dios en su manera y recibir de su gracia. Entonces vemos esto es muy claro. Totalmente hay corrupción. Dice, toda carne, dice en verso 12. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y también vemos que había gran violencia, como leímos. Estaba la tierra llena de violencia. Y otra vez en verso 13, violencia. Suena familiar esa descripción. Hoy en día vemos mucha violencia en los juegos de los chavos, en la televisión, en las películas, como queremos un poco más, ¿verdad? Más, y está intensificando. Mucha violencia. Y se va a poner peor. La cultura quiere más y más violencia. Entonces la condición de la tierra es claro. Corrupción, el corazón del hombre igual, corrupto. Y Dios tiene que declarar la sentencia de muerte. Entonces una lección que vemos aquí es que corrupción trae destrucción. Corrupción trae destrucción. Y eso nos debe despertar. El mundo está dormido. Piensan que todo va bien. Pero no. El pecado tiene consecuencia. Es cáncer, corrupción. Fíjense en verso 13 otra vez. He aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Creen esto? Eso no es algo popular, pero tenemos que enseñar lo que dice la Biblia. Y aquí es muy claro. Corrupción trae destrucción. No hagan excusa por el pecado. Por eso, Dios, en esta lección para nosotros, tenemos que ver el pecado como algo que rompe el corazón de Dios. Pecado es pecado. Y si no tratamos con el pecado inmediatamente en nuestros corazones, va a venir, como digo, crece el cáncer. Estamos ya no somos tan sensibles a la obra del Espíritu. Se pone duro el corazón. Entonces es una cuestión de actitud del corazón. Y cada uno nos debemos de examinar. Igual, cristianos, nos examinamos, no permitimos que el pecado agarre raíces, ¿ves? Y que traiga esa destrucción. Nadie puede engañar a Dios. Nosotros somos buenos para engañar uno al otro, pero nadie puede engañar a Dios. Es mejor humillarte y venir a Dios arrepentido, quebrantado. Perdóname, Dios. Y hay una oportunidad, esas son las buenas noticias. Siempre hay una oportunidad. No hay nada que Dios no te va a perdonar. No hay un pecado tan grande que esto es ya muy pesado, esto ya está fuera de la gracia. No existe un pecado así. Siempre hay esperanza. Fíjense en Apocalipsis 19, verso 11. Estamos hablando de juicio, la sentencia de muerte. En Apocalipsis 19, 11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Eso es nuestro Dios. Sí va a juzgar. Otra vez, no es un mensaje popular, pero viene un juicio en el futuro. Ya vimos, si recuerdan, que como los días de Noé va a ser cuando regresa el Señor. Va a ser muy parecido. Esta corrupción. Y sí, Jesús es el juez de toda la tierra. ¿Ves? El mundo quiere pintar una ilustración que todo va bien. Estamos avanzando. Todo está bajo el control de los científicos. Saben lo que están haciendo, pero no. Ellos están ciegos. De hecho, están corriendo opuesto de Dios. Y mientras Dios está, vengan a mi hijo.
La corrupción está horrible, pero hay esperanza. Córrenle a Cristo. Es el mensaje del Evangelio. Hay esperanza en Jesucristo. Sí, Dios es amor, pero también es juez. Es justo. Tiene que tratar con el pecado. No se puede evitar. Y Él es perfecto. Los impíos perecerán. Eso es lo que dice en verso 13. Y he aquí que yo, es Dios, los destruiré. ¿Ves? Estos son los impios, los que han decidido seguir el camino de Caín. Seguir su manera, acercándose a Dios en su manera, hasta religiosos, no teniendo fe en la provisión perfecta de Dios, no viniendo a Dios en fe en su provisión, que es Jesucristo. Los que no caminan con Dios van a ser destruidos. Ese tema hemos visto muchas veces, caminar con Dios. El que no quiere caminar con Dios tiene esa opción, pero sabemos que Dios quiere que caminen con Él, nos invita, lo grita, solo tienen que ver la cruz. Caminan conmigo, vengan a mi Hijo, pero muchos no. Hacen burla de Dios, te hacen burla a ti. ¿Por qué vienes a los servicios? Y hacen burla de su palabra, de sus promesas. ¿Realmente tú crees todo esto? Y qué triste. Han rechazado la gracia. Recuérdense el principio cuando Dios le dio un mandamiento al primer hombre y primer mujer. Les dijo que multiplíquense, que hagan mucho fruto en sus vidas, ¿verdad? Multiplíquense. Y mira lo que pasó. Dios les enseñó, así es como se camina conmigo. Así es como vamos a tener comunión. ¿Y ellos qué pasó? Hay corrupción y violencia. Entonces Dios, el corazón de Dios, el propósito no ha cambiado. Va a destruir todo para regresar a este principio, para que haga fruto de nuevo, que se multipliquen. Va a venir un diluvio, lo vamos a ver pronto, y regresa otra vez el hombre en este camino. Pero vemos, este plan de Dios nos debe impactar, porque el enemigo ataca el plan de Dios. Nosotros como cristianos debemos estar multiplicando, haciendo discípulos, predicando el Evangelio, ganando almas. Los discipulamos y se repite. ¿Ves? Se repite. Esa es la misión hasta que Jesús regresa. Entonces va a venir ataques para que no podamos lograr esta misión. Noten Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y así es como puede haber fruto. Así es como el hombre puede multiplicar y así vamos a ser discípulos y toda la creación puede adorarlo. Si tienen discernimiento pueden ver los días en que vivimos, la condición de nuestra sociedad. Y el día va a venir más pronto que tú vas a tener que parar por tu fe. Estar firme por tu fe. Tu fe va a haber más oposición. ¿Tú eres cristiano? ¿Y qué vas a decir? O que tú no eres tú sabes de Cristo, ¿verdad? Y posiblemente va a haber mal consecuencias. ¿Qué vas a hacer? Los días están llegando cuando el cristiano va a tener que estar firme o doblar las rodillas. Alejarse, no decir nada. En una manera, a mí me gusta esto porque la iglesia va a brillar más, va a ser más brillante. Pero también sabemos que no va a ser algo muy cómodo en una sociedad donde hay persecución. Va a haber muchas lágrimas, pero también vamos a ver la iglesia haciendo la luz del mundo, continuando sin miedo. Entonces les quiero animar, brillen en su hogar, en sus trabajos. No tengan vergüenza, eso lo estamos viendo en los martes. Nos exhortó la palabra, no tengan vergüenza del Evangelio. Te salvó el Evangelio, es poder para salvación. No te avergüences. Está cambiando muy rápido el mundo y no por lo bueno. ¿Ves? Corrupción trae destrucción. Fíjense en verso 17. Dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Cómo va a venir el juicio? O vino, fue un diluvio global.
Diluvio de aguas, dice. Esta frase solo se usa 2 veces, una vez en Génesis y otra vez en Salmos 29:10. Cuando se refiere a un diluvio local, como un huracán que acaba de sufrir Florida, se usa una palabra. Esta palabra es diferente, es algo más grande, es un diluvio global. En el Nuevo Testamento se refiere esta frase a cataclysmos, así se usa. Cataclysmos, que significa un diluvio o un cataclismo. Un evento que nunca ha sucedido otra vez. Una vez en la historia ha sucedido esto. Un diluvio en un nivel mundial. ¿Ves? Y nunca va a haber otro diluvio así. Porque Dios prometió que Él no va a destruir la tierra así otra vez. Pero sí va a ser destruido. Fue destruido, dice, toda carne. ¿Está enojado Dios? Él nomás lo hace para divertir. A ver cómo aguantan esta agua, a ver qué hacen. No, no es así. No es así. Hubo profetas. Noé, Enoc, recuérdense, predicando de la justicia. Entonces el mundo sabía que algo viene. No sabía que iba a haber un diluvio, pero seguramente sabían que viene un juicio. Pero Dios declaró esta sentencia de muerte. Mal noticias, y no hay excepción, va a haber juicio. Nadie se escapa. Pero hay buenas noticias, porque este gran juicio, Dios nos ofrece un escapar. ¿Ves? Y por eso ese mensaje es urgente, que el mundo sepa de esto. Que no vivan como todo va bien, porque todo no va bien. ¿Cómo están los corazones? ¿Alejado de Dios o estás ya cerca de Dios? Entonces para ti sí te va bien. Y de hecho no hay temor, porque tú ya estás en la arca. El arca es una pintura hermosa de Jesucristo. Y eso es lo que sigue, la segunda parte. El arca de salvación, verso 14 al 21. El arca de salvación es la manera de Dios de cómo salvó a Noé y su familia. Eso fue su manera de él. Dios lo inventó. Y vamos a ver, y me encanta este texto, que esta arca nos grita a Jesucristo. Vengan al arca, entren al arca si no han entrado. Él es el arca de salvación. Créenlo. Antes que Noé y su familia podrían ser salvos, tenían que hacer trabajo, mucho trabajo, para construir este barcote. Fíjense, Dios le dio exactamente los detalles. Muy interesante. Enorme barco, arca. Pero le dio instrucciones importantes, nótenlos. La primera instrucción, pues primero quiero que noten, es el arca planeado por Dios. Muy importante este punto, porque eso nos lleva a entender que la salvación es de Dios. Noé, él no tuvo esta idea, fue Dios totalmente, es muy claro. Pero sí, Dios le dio los detalles, cómo hacerlo, el diseño. Por eso digo, el arca planeado por Dios. Fíjense en verso 14. Hazte un arca. Hazte un arca. Hay que poner un pausa ahí. ¿Quién dijo esto? Dios le está hablando a Noé. No fue la invención de Noé. Viene del corazón de Dios. Un corazón lastimado, porque le duele lo que tiene que hacer. Pero entonces, esa es la manera. Así voy a rescatar a mis hijos. Originó en el corazón de Dios, planeado por Dios, y solo Dios. Solo Dios. Salvación es del Señor, y el arca es un tipo de Cristo. Quiero que noten 1 de Pedro 1:20. Fíjense cómo dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces Dios ya tenía, ese fue su plan. Viene un diluvio y así es como yo voy a rescatar a Noé, por gracia. Y también aquí se refiere a Pedro, a Jesucristo. Ya fue predestinado. Dios ya sabía de la condición del hombre. Pero ese es el mismo punto de lo que vemos. ¿Cómo fue salvo Noé? Pues él entró a la arca, creyó.
es igual hoy en día. Es igual. Jesucristo es la manera. Él es el arca de salvación. Vengan. En Apocalipsis 13:8, Cristo se llama el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces quiero que se recuerden de esto y dile a todo el mundo que Cristo, Él es el arca. Y ahora regresando a Génesis 6, esta palabra arca significa cofre. Cofre. Imagínense que estaba pensando Noé cuando Dios le dice esto. Haz un cofre. Y Señor, ¿que no los muertos van en un cofre? ¿Por qué voy a hacer un cofre? Muy interesante. Porque mira, fíjate, la descripción que sigue realmente no es un barco. Es una barcaza bien ventilada. No tanto diseñado para navegar, es más bien una caja enorme, ¿verdad? Una barcaza. Pero Dios le da el detalle, le dice hasta la madera, el tipo de madera. Dice de madera de gofer. Muy exacto el diseño. Y más detalle, fíjense en verso 13, harás aposentos en el arca. Tienes que tener cuartos donde vivir, donde guardar tus tortillas, lugar para los animales, todo lo básico. Entonces hay cuartos. Y fíjense, y la calafatareas con brea por dentro y por fuera. Asfalto. Entonces las ilustraciones de madera tal vez no era tan bonito el arca, era negro, oscuro, asfalto, porque era dentro de afuera. Esto era para ser sí, ya saben, protegerlo del agua, porque va a llover, va a haber mucha agua. Entonces ese es el diseño perfecto para salvar, perfecto para salvar. Muy importante estas verdades. Y luego Dios da las dimensiones. Fíjense en verso 15. Dice, y de esta manera la harás, de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Increíble el tamaño, enorme. Las dimensiones interesantes son dice codos. Un codo es aproximadamente 18 pulgadas. Entonces, 300 codos de lo largo es 450 pies. Grandísimo. Más grande que un campo de fútbol americano. Ahí está. Grandísimo. Lo de ancho, 75 pies. De alto, 45 pies. Y algo muy interesante es que hoy en día, con los que construyen barcos, ellos iban a decir que estas dimensiones es perfecto para una nave que va a poder soportar estar en el mar con gran olas. Dios sabe lo que está haciendo. En un libro de cuando ni había barcos sofisticados. Pero no, perfecto, es la palabra de Dios. Y en verso 16 hay más detalles. Fíjense, verso 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. 3 niveles. 3 niveles. El volumen enorme. Bastante espacio para los animales. Bastante. Entonces, las primeras instrucciones tienen que ver con el diseño. Así es como lo vas a hacer. Este arca te va a salvar. Y luego da más instrucciones. Eso se trata con los animales. Fíjense en verso 19. Va a traer animales Dios. En verso 19 dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y una pregunta, ¿cómo es posible
que toda especie de animal puede caber en el arca. ¿Nunca han pensado de esto? ¿Cómo es posible? Buena pregunta. Pero la respuesta se encuentra en la frase 2 de cada especie. ¿Se recuerdan cuando vimos la creación? Cada animal por su género. ¿Se recuerdan? Entonces lo que estamos viendo aquí es que no tendrá que ser todo tipo de ranas, por ejemplo. Porque Dios creó los animales con adaptación. Los perros, puede entrar un pit bull, ¿verdad? Y un perro pit bull es suficiente en la información, en la DNA de ese perro, que puede salir otros. Hay adaptación. Entonces no fue necesario de cada tipo de especie. No fue necesario. Y algo interesante, ¿cómo se dice el average? El promedio. El tamaño del animal del mundo, el promedio es el tamaño de una oveja. No es muy grande. Y cuando tomas en cuenta que no se requiere realmente cada tipo de animal, solo cada uno de su género, es muy posible. De hecho, hay bastante del espacio. Investíganlo, es algo muy interesante. Hay muchos estudios acerca de esto, no tengan duda. Pero algo más interesante en el verso 20, fíjense, 2 de cada especie entrarán contigo. En inglés dice que ellos van a venir a ti. Me gusta esta traducción. Ellos van a venir. Entonces, Noé, él no tiene que preocuparse y buscarlos. A ver, ¿dónde está ese chango? A ver. Él no tuvo que preocuparse. Dios los trajo. Es increíble. Eso es como, Dios es soberano, es poderoso. Él está en control de todo. Pero lo triste es que el hombre terco no escucha la voz de Dios. Los animales, obedientes. Vengan al arca. Y ahí van. Entraron. Pero el hombre, duro, rebelde. Qué triste esto. Por eso, como la iglesia vemos el arca como algo, oh wow, sí, es muy bonito, pero realmente es algo que nos hace pensar que qué triste que las personas escogen no entrar al arca. Ustedes éntrenle, pero yo estoy aquí bien afuera, no se preocupen de mí. Y mientras Dios está con un corazón quebrantado, vengan, entran. Noten Isaías, porque más tarde, fíjense lo que dice Isaías, el profeta. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y wow, qué verdad. Ese es el orgulloso. ¿Ves? Dios habla de salvación. El evangelio ha salido y muchas personas caen en un corazón muy duro. Entonces, si tú estás aquí, cristiano, cristiana, deberías gozarte porque Dios tocó tu corazón. Yo me recuerdo rechazando el evangelio por muchos años. Y ahora veo, wow, qué gracia que Dios enviaba más personas, otras personas diferentes, diciéndome lo mismo. No tienes que seguir así, Danny, no tienes que seguir viviendo así. Ven a Cristo. Hay esperanza en Jesús. Mira, fíjense, también más instrucciones. Va a necesitar mucha comida. Trae comida en verso 21. Y toma contigo de todo alimento que se come. Y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Entonces Noé y su familia tendrán todo lo que necesitan para sobrevivir. Todo lo que necesitan. Y igual, habla lo mismo de Jesús. En Cristo tenemos todo. Tenemos perdón. Tenemos comunión con Dios. Tenemos todas las bendiciones espirituales del cielo. Tienes todo. Es suficiente la gracia de Dios en su Hijo. Entonces tenemos todo lo necesario en el Hijo. Y vengan, y Noé va a ver de esto. Él va a ser probado de su fe. Imagínense.
para sobrevivir esto. Pero Noé no tuvo nada que ver con la planeación de esto. Todo eso es el plan de Dios, los planes por Dios. Y todo fue por gracia. Un verso muy importante, el verso 8, ¿se recuerdan? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por gracia. Noé era como nosotros. Luchaba, batallaba, tenía dudas, preguntas. Luchaba viviendo en un mundo muy difícil. Pero gracia. Dios lo escogió, Él es soberano. Voy a usar este gordito y Él lo voy a usar. Él lo va a salvar. Y lo hizo. Dios es fiel. Y basado en esta gracia, hace una promesa. Un pacto de gracia. Un pacto de gracia. Fíjense en verso 18. Más, Dios hablando a Noé, más estableceré mi pacto contigo. Es la primera vez que se usa la palabra pacto. Es una promesa muy importante. Tiene que ver con el plan de redención. El plan de Dios para la redención del hombre. Vamos a ver más detalle en el capítulo 8 y 9, pero aquí es muy importante esto. Un pacto, una promesa, y Dios es fiel. ¿Ves? Hay garantizado. Si Él sigue las instrucciones, ciertamente va a sobrevivir. Es escuchar y responder. Y te prometo, Noé, haz esto. Sigue estas instrucciones. Es un pacto, una promesa. Él es fiel. Y nosotros también somos personas de un pacto. Me refiero al pacto nuevo, donde el Cordero de Dios quita todo el pecado del mundo. Y lo recibimos por fe. La sangre que nos limpia. Entonces, este mensaje, si eres parte de la iglesia, no es algo de temor, es algo de agradecimiento. Es que, wow, Dios, hubo gracia en mi vida. Tocó mi corazón Dios. Y simplemente Dios te recuerda de su palabra. Él es fiel. Créeme, hijo, hija. Créeme mi palabra. Yo voy a cumplir exactamente como te digo. Cada vez que nos reunimos y nos instruye la palabra, lo creemos. Y debemos salir de aquí muy bendecidos. Porque todo es por gracia. Pero tenemos buenas instrucciones en la palabra. Y fíjense en verso 18. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. 8 personas fueron salvos. 8, solo 8. Solo 8 fueron rescatados del juicio. Y de esas 8 personas, Dios los va a usar para otra vez reproducir, otra vez multiplicar. Ahora viene la parte final. Todo esto es interesante, ¿verdad? Vemos muy claro la manera de escapar el juicio. Es muy claro. O sea, va a haber destrucción, sentencia de muerte, pero hay una arca de salvación. Ahora viene la prueba, la fe puesta a prueba. ¿Qué va a hacer Noé? Verso 22. Dios declaró juicio, pero también prometió salvación. ¿Sí me están siguiendo? Noé creyó. Sabemos que Noé era un hombre de fe. Eso ya lo vimos un poco, ¿verdad? Caminó con Dios, lo estudiamos. Entonces, él cree en el Redentor. Lo cree en la promesa que Dios dijo en Génesis 3. Y él cree, así es como me debo acercarme a Dios. Él agradó a Dios por su fe. Pero ahora viene la prueba, y Dios nos da pruebas. Eso es una gran prueba, porque nunca ha habido un diluvio de este ¿cómo dice? Nivel mundial. Nadie ha construido una arca de ese tamaño. La fe a la prueba. Lo vas a confiar. Y Dios te pregunta, ¿vas a confiar en mí? Él te ha dado pruebas de fe. ¿Cómo andas? ¿Estás estresado? ¿Viene ansiedad? Espero que salgas hoy sin esa ansiedad, porque es una carga que no podemos soportar.
Es mejor, voy a confiar en ti, Dios. Soy un hombre, soy una mujer de fe y voy a creer en ti. Tú eres fiel. Eso es lo que Dios quiere hacer en los corazones. Que creen, simplemente creen en Él. Creen en el arca, en Jesucristo. Vengan a Él. ¿Y qué es lo que Él tiene? Porque mira, quiero que pónganse en los pies de Noé. ¿Qué es lo que Él tiene en este momento? Lo que Él tiene es simplemente la palabra de Dios. Es todo. No tuvo fotos. Dios, mira, así va a pasar, un slideshow. Así va a suceder. Así se va a ver el arca. Mira cómo va a subir el nivel del agua. No tiene esos detalles. Solo tiene la simple palabra de Dios. Igual como nosotros. Tenemos la palabra de Dios. Y primeramente le dijo Dios, viene un juicio. Lo declaró. Voy a destruir todo, de toda la tierra, toda la carne. Todo va a morir. Y nosotros también tenemos lo mismo. Viene un juicio en el futuro. Y el mundo, como dije, está dormido. Y Dios quiere despertar cada persona aquí. Que no salgas pensando que no va a haber consecuencias. Realmente no va a haber destrucción. Dios es amor. No salgan con esa mentalidad. Eso en su corazón. Pero seguramente tenemos la misma palabra. Viene un juicio. Seguramente. Mira, vamos a Mateo 13, por favor. Como les dije, Dios quiere despertarnos. Especialmente si nunca has entrado al arca. Pon muy bien atención. Si no has recibido a Cristo, escucha muy bien esto. Es lo mismo que escuchó Noé en sus días, de un juicio, una sentencia de muerte. En Mateo 13, mira, siguen conmigo en verso 41. Mateo 13, 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Noé escuchó, él tenía oídos de oír. Dijo, ok, Dios, tengo tu atención, dime más. ¿Qué más hago? Sabemos que viene un día final, hermanos, hermanas, amigos. Viene. Dios ha declarado juicio, pero también, ¿qué más tenemos como Noé? La palabra, tenemos instrucciones para ser salvos. No es que no sabes. Y si no sabes, hoy lo vas a saber. Instrucciones para la seguridad. Para que no seas parte de este juicio. Dios que le dio a Noé instrucciones detalladas. Mira, haz esto. Pum, pum, pum. Instrucciones así. Tú vas a sobrevivir, Noé. Tranquilo. Entonces tenemos igual, lo mismo. Pero ¿saben qué? Requiere humildad. Porque yo sé cómo es el orgullo, porque soy orgulloso. A veces estamos perdidos, y pasó mucho en México. Y Silvia, ¿por qué no preguntas a alguien? Y ya saben, ¿verdad? Cómo va la historia. No, yo no quiero preguntar a nadie. No se preocupe, yo sé dónde voy. Solo hay un camino de Jalapa a Coatepec. Yo sé cómo llegar. Y nos perdimos. ¿Qué pasa? Mira, instrucciones requiere humildad. Porque tus instrucciones de tu vida, como te enseñaron a ti, probablemente no es lo mismo que Dios te da para cómo ser salvo. Todos tenemos nuestras religiones, propias religiones. Sí, me explico de que, como yo, en mi casa me criaron como católico. Pero cuando tenía 30 años, no me parecía como un católico. Digo, ni creía lo que creían, pero defendía la iglesia católica, pero realmente no era católico. Yo tenía mi propia religión. Estaba mezclado con budismo, porque lo aprendí por la música, lo aprendí por películas. Entonces yo fui una mezcla de religión. Era un hombre muy religioso. Aprobaba de muchos. Me gusta lo que dicen estos. Me gusta esta verdad. Entonces realmente ni era católico. Era totalmente perdido. Porque negaba el poder de Dios.
Entonces las instrucciones para ser salvo requieren humildad. Pero como les dije, yo era ese hombre que pensaba que lo tengo bajo de control. Yo sé que es necesario para ir al cielo, ya lo sé. Dios sabe mi corazón. Pero estás viviendo en pecado. No, es que Dios sabe mi corazón. Esa era mi excusa. Él ve mi corazón. Y sí, es cierto, Él ve el corazón. Pero yo me engañaba. Porque pensaba, no, Él es amor. Ciertamente Él entiende. Y otra vez gracias a Dios. Porque requiere humildad. Ok, Dios, dime, ¿cómo puedo ser salvo? Y Él te lo va a decir. Y créeme, cuando te humillas, abre tus ojos y va a ser más claro. Wow, ¿por qué nunca me dijeron a alguien esto? Y tal vez ya te lo dijeron muchas veces, ya te lo dijeron. Pero hubo un corazón todavía bloqueando esa gracia. Y por eso digo, para recibir instrucciones requiere humildad. Listo, ok, dime, ¿qué tengo que hacer? Y Noé escuchó esto, ok. Imagínense su duda. Imagínense, ¿cómo va a ser posible esto? Pero hay que creerlo, es fe, eso es lo que es, nos va a salvar, es la fe. Necesitamos el arca para salvar. No hay otra manera. No hay otra manera para ser salvo. Solo hay salvación en Jesucristo. Necesitamos Jesús. Y la Biblia es la palabra de Dios, donde tenemos todas las instrucciones de cómo recibir salvación y de cómo vivir. Tenemos todo. Tenemos buenas instrucciones. ¿Quieres ser salvo de tus pecados? ¿Quieres ser salvo del juicio que viene? Vengan a Cristo. Jesús dijo esto, Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos. Es la invitación, todos. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Esto suena como algo religioso? Para nada. Es una invitación personal. El Dios creador, Jesucristo, juez de toda la tierra, te invita. Ven, es muy personal. Déjame, estás muy cargado. Tu pecado es muy pesado. Dámelo yo te lo llevo. Y ya lo llevó en la cruz. Él ya llevó tu pecado. Solo tienes que creerlo. Vengan a Jesús. Vengan a Jesús. ¿Por qué no el mundo no está aquí en fila? Quiero entrar. ¿Por qué no el mundo corre aquí a la iglesia? Dime, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Porque el mundo le gusta estar en tinieblas. El hombre natural le gusta el pecado. Hay que ser honestos. ¿El pecado nos gusta o no? ¿Soy el único? Por favor, ¿hay alguien más? Claro, el pecado nos gusta porque es natural. La carne le gusta. Por eso el mundo no está corriendo. Pero nosotros, mira, fíjense, tú ya entraste al arca, tú ya sabes, has probado de la gracia. Nosotros somos los que debemos salir para llevar este mensaje. Oiga, yo sé dónde tienes que ir para ser salvo. Vengan y los puntamos a Jesucristo. No me sigan a mí, sigan a Jesús. Él te va a perdonar. Creen en Él. Y eso es lo que hace la iglesia. Entonces hay que hacer esto, hermanos. Dile al mundo, vengan. En Apocalipsis 22, 17 vemos esto, que es la iglesia y el Espíritu de Dios. Estamos diciendo a todo el mundo, vengan. Mira, fíjense cómo dice. Y el Espíritu y la esposa dicen, somos la esposa, ven. Por eso siempre decimos, invita a una persona. Eso es lo que estamos diciendo, vengan a Jesús, entran al arca. El que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, toma del agua de la vida gratuitamente. Otra vez, una invitación. ¿Quieres ser salvo? Venir a Jesús. No hay otro nombre. No hay otro nombre que salva. No hay nadie que compara a Jesucristo. Él es único. Dios murió por tus pecados y por mis pecados. Venció la muerte.
No hay nadie como Jesús. Pues digo, el arca. No hay otro lugar. Y eso nos lleva a algo diferente, algo, nuevo. Número 3, promesa. Vemos que Noé tuvo la palabra de Dios, escuchó la palabra de juicio, instrucciones para ser salvo y una promesa. Igual, la promesa, escuchen. Dios hizo una promesa y fíjense en Romanos. En Romanos capítulo 10, comenzando en verso 8, dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y creerás en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creerá no será avergonzado. Hay una promesa de salvación. Por eso te digo, tenemos lo mismo que tuvo Noé. Y luego fíjense en verso 13. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Fe. Instrucciones básicas para ser salvo. Tú y yo no tenemos que construir una arca. Gloria a Dios por eso. No tienes que hacer ese esfuerzo. En una manera lo tenemos más fácil que Noé. Pero tenemos lo mismo, la palabra, su promesa. Vengan al arca, entren, claman al Señor, creen en Jesucristo. Eso es fe en Él. Fe en Él. La Biblia dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces la Biblia lo repite varias veces. Va a haber un juicio. El infierno es real. Tu pecado te lleva a la muerte, te lleva a ese lugar. Pero Dios te ha dado un escape. El que tenga oído, ¿verdad? Oigan esto. Y entonces termino con una pregunta. ¿Tú crees? La invitación es muy claro. Vengan, entran al arca. ¿Tú tienes fe en esta palabra? ¿Realmente crees? Hay una manera como saber. ¿Realmente crees? Hay una manera de cómo saber. Una palabra: obediencia. Obediencia. Eso es prueba, es evidencia de una fe que realmente te va a salvar. Porque ahora se manifiesta con obediencia. Es una relación, recuérdense, con Dios. Obediencia, y así concluye este capítulo. ¿Noé creyó? Claro que sí. Su fe fue puesta a la prueba. Y fíjense en el verso 22. Gran verso. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. 2 veces lo hizo. ¿Pasó la prueba a Noé? Sí. Su obediencia, muy claro. Eso es grande esto. No faltan de esta verdad. Es una prueba de fe. No hubo preguntas. Eso me impresionó mucho. No hubo un debate con Dios. Ahí está la palabra, sencillamente la palabra. Eso es lo que tienes que hacer, Noé. Y lo creyó. Piensa en lo que está pasando aquí, o lo que pasó, pero lo estamos estudiando. Lo que está pasando aquí, Dios le dice a Noé: voy a destruir todo, pero tú y tu familia van a ser salvos. Construí una arca. ¿Qué es una arca? No preguntó. Digo, ok, lo hizo. ¿Verdad? Voy a traer un diluvio, va a llover. ¿Qué es eso? Fe. No tenemos que preguntar. No todo tenemos que entender en esta vida. Saben que queremos las respuestas para todos nosotros. Pero Dios no nos da todos los detalles. O si no, eso no sería fe. Eso no sería fe. Si tú ya sabes todos los detalles de tu vida, ok, Dios, mira, si hago esto, entonces ¿cómo se va a ver la consecuencia? Él no te lo va a decir. Es una prueba. ¿Vas a confiar en Él? Y Dios te invita, hazlo. Y créeme,
Él te va a llevar. Vas a poder caminar con Él. Por 120 años, Noé estaba construyendo este barco, predicando justicia. Tenían duros corazones. Rechazaron, el mundo rechazó la única manera de ser salvo. Pero qué fe, qué obediencia. Y les dije que eso es muy práctico para nosotros. Y la palabra nos anima. Gócense de los que ya entraron. Pero también nos habla. Si hay algo que no estamos obedeciendo, pues ponte bien hoy. ¿Verdad? Ponte bien hoy. Lo que Dios ya te ha hablado en el pasado, pero todavía no lo has hecho, hazlo hoy. Pídele perdón. Dile que te den nuevas fuerzas para salir de aquí caminando como Noé, como con fe, caminando en el Espíritu. Eso es caminar en el Espíritu. Hay que nos engañamos, pero entendemos, yo sí camino en el Espíritu, pero estoy desobediente. Entonces no estoy caminando en el Espíritu, estoy caminando en desobediencia. Entonces obediencia es gran lección para nosotros. Fíjense en Hebreos 11:7. Y con este verso vamos a concluir. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Condenó el mundo por su fe. Y eso es lo que requiere seguir a Cristo. Yo estoy comprometido, te voy a seguir Cristo. El mundo, tú ya no perteneces al mundo. Y eso es lo difícil. Algunos no quieren soltar del mundo. Y Dios te está diciendo, suelta del mundo. Camina con mi hijo. Igual como Noé. A veces las cosas no lo vemos, no es lógico lo que está pasando. Pero ¿estás dispuesto a tomar un paso de fe? ¿Vas a confiar en Dios? ¿Ves? Porque no sabemos cómo sigue el otro capítulo. Yo me recuerdo una prueba de fe, fue como estábamos en México. Y vengan a California y digo, oh man, ¿en serio? ¿Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se va a ver? Pues quién sabe. Y entré y ya como, mejor vamos a regresar. Cuando vino el avión, pruebas, pero obediencia. Dios es fiel. Dios es fiel. Ese es el gozo de caminar con Dios. Es una aventura de fe. Por eso el cristiano tiene la vida más aventurosa de cualquier persona. Porque, ¿sabes? Viene algo bueno. No sé cómo se va a ver, pero viene algo bueno. Siempre es así. Vamos a Mérida cuando salimos de aquí. ¡Wow! ¡Qué difícil! Pero Dios, ¡wow! ¡Qué bendición esto! ¡Qué bueno que obedecimos! Y luego otra vez, otro paso de fe. Así caminamos, hermanos. Entonces salte de tu zona de confort. Haz algo radical para Dios. No van a quebrar la ley, pero algo radical de fe. Algo radical. Muchos perdemos ver las bendiciones por obediencia, por falta de obediencia. Imagínate todo lo que iba a perder si no fuimos a México. Gran lecciones, hermanos. Muy importante. ¿Cómo era en los días de Noé? Tenemos un poco de detalle, pero es significante hoy en día. ¿Por qué es significante? Porque esto nos está llevando a Jesucristo. Espero que ha sido muy claro esto, que Cristo es el arca. Y no hay otra arca. Amén. Si tú has recibido al Señor, hermanos, hermanas, Él es poderoso para salvarte. Y si lo conoces, adóralo. Todos los días de tu vida. Todos los días. Por su misericordia y gracia. Por la salvación que te ha dado. Te ha rescatado de esa corrupción que vimos al principio. Gracias, Señor, por la salvación. Vamos a orar.